Sí, Va, a mi hija le preguntaron, le dijeron, ¿Cuántos días? ¿por qué estás tan tranquila con tu papá? Y porque mi viejo zafa siempre, me decía. Así Totalmente, amigo. Yo se lo dije en medio de un tono de broma, pero era completamente cierto. Es muy difícil bajarlo a la casa. No, lo que pasa Ya es lo que intentaron varios. Sí, pero hay que entregarse, ¿eh? Ok. No hay que resistir. Cuando uno Bueno. cae en el médico hay que entregarse al médico y decir, bueno, haga lo que tenga que hacer, maestro, yo Ok. simplemente hago caso. Bien. Pero bueno, acá está. Acá estamos en un momento complejo, amigo. Un momento no solamente complejo, sino con muchas interpretaciones, porque se le puede entrar por todos lados el tema. Arranquemos por un lado en particular, que es quizás de lo que más me interesa, y no te estoy contando los calendarios que viste pasar, pero hoy un poco estábamos haciendo memoria y vos nos aportabas este dato 1996. ¿Recordás un momento como este en la provincia de Tierra del Fuego? Digo, así con los Foxman. fierros apuntados. Foxman. claro. Claro. La época de Foxman, el conflicto de Foxman, lo que repercutió el conflicto de Semana Santa en Ushuaia con respecto a Río Grande, que tuvo un proceso de solidarización importante también en las fábricas, pero que esto sea mitad paro, mitad lockout patronal, Claro. es la primera vez que sucede. Sí. Claro. Es la primera vez que sucede. Porque además habría que agregar un tercer factor, mitad paro gremial, mitad lockout patronal y un cuartito de la política. Porque la política también hoy por hoy debe estar llamando a los sindicatos, a la fábrica, a decir, muchachos, en esta estamos todos. En esta estamos todos. Y la discusión no solamente se acorta, porque esto vos lo decías recién, mañana. Sí, es Sí, es mañana. Por eso resultaba muy difícil en este caso comprender. A mí no me gusta hablar después de que se corta la entrevista con cualquier invitado, pero resultaba muy difícil tratar de entender este periodo de análisis de, che, bueno, vamos a competir, no vamos a competir, porque Pero esta por medida eso- se pone en Por eso marcha uno mañana. plantea de que se puede entrar por muchos lados al tema. Vos partís de la base de que esto es un decreto. Claro. O sea, aquellos que hablan de seguridad jurídica y demás, un decreto le Sí. pusiste. Un decreto a partir de mañana. Ah, no. Cuando hace muy pocos días Guillermo Franco, cuando fue justamente a responder la cantidad de preguntas... Guillermo dijo- Franco es jefe de gabinete Sí. de Zimbabue. Sí, Porque la mayoría de las cosas las desconoce. sí, sí, y dijo de que cualquier cuestión a modificarse del subrégimen industrial tenía que pasar por el Congreso y te encontrás semanas después con este decreto. Pero además, otro lado para entrarlo, se habla de cuestiones electorales y algunos ingenuos dicen, pero no se vota en Tierra del Fuego. Ahora, amigo, si el anuncio es un decreto presidencial, lo hace el vocero presidencial, que es candidato Sí. la semana que viene, y que además te avisa que mañana, jueves, va a haber otro anuncio. Y que los propios periodistas de la Casa de Gobierno le dicen, Manuel, estás haciendo solamente anuncios electorales para vos. Entonces, no quiere beber, no hay peor ciego que el que no quiere. Guille, a ver si nos podés dar una mano en la jornada de hoy. Lo vamos a comprometer a Guille que se quede durante toda la jornada, porque es una jornada particular ¿Cómo la celebrá, loco? esta que estamos atravesando. Nos dicen del otro lado, No era estamos... lo pautado. No era lo pautado, después arreglamos. Hay un ¿no? extra, hay un extra. Después arreglamos, amigo, no pasa nada. Y Walter Ruiz dice que estamos en condiciones de afrontar el calle del señor Guillermo Lacase. Estamos en contacto a esta hora con una de las personas que se ha mostrado muy activa en las últimas horas a raíz de todo esto que está sucediendo. Además, no deja de ser el intendente de la ciudad donde están apostadas, me animo a decir, el grueso de las empresas amparadas bajo la 19640 y particularmente en relación al subrégimen de promoción industrial. Estamos en contacto con el intendente Martín Pérez, a quien me permito saludar ya. Intendente, ¿cómo le va? Emiliano Quesada, Guillermo Lacase, Ramiro Santoro de este lado. Bien. Hola, ¿cómo les va? Buenos días para ustedes, chicos. ¿Cómo están? Bien, intentando analizar, comprender un poco lo que está pasando, manifestando la preocupación correspondiente, ya con fábricas paralizadas, un lockout también de las empresas, sin exportaciones la ciudad de Río Grande a esta hora, un verdadero descalabro. ¿Algún análisis que hacer respecto a esto puntualmente, lo que está sucediendo hoy, Martín? Sí, a ver, en principio una enorme preocupación por el alcance de estas medidas, ¿no? Medidas que impactan de lleno en la actividad productiva de nuestra provincia, pero fundamentalmente en Río Grande, donde concentramos el 80% de la mano de obra industrial de la provincia y que además el 50% de la electrónica de Río Grande la comprenden los teléfonos celulares, ¿no? que es de alguna manera el producto que mayor mano de obra congrega en la industria electrónica.
Yo creo que este anuncio del gobierno nacional responde a dos cosas, ¿no? En primer lugar, obviamente, a cumplir con el mandato del Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben muy bien y lo han conversado en la radio de que hace algunas semanas atrás el Fondo Monetario tomó la decisión de anunciarle a todos los argentinos de que había que desmantelar el régimen de Tierra del Fuego y el gobierno nacional está cumpliendo esa manda, ¿no? Claramente, comenzó a cumplir esa manda del Fondo Monetario Internacional. Pero por otro lado, recién lo escuchaba Guillermo y coincido absolutamente, esto es una medida electoralista, digo, a ver cuántos votitos más puede conseguir Adorni en las próximas elecciones en Capital Federal. Es simplemente, es muy sencillo ver cómo se ha anunciado esta medida, la sonrisa de Adorni disfrutando prácticamente lo que serán los despidos en Tierra del Fuego y congraciándose con una pequeña porción de una clase media alta pudiente de Buenos Aires, donde ellos necesitan captar electorado, fundamentalmente un electorado original seguramente más vinculado al PRO, digo, donde tienen hoy su discusión. Entonces, son dos aspectos tremendos. Por un lado, la entrega al país, ¿no? Y por otro lado, esta situación que tiene que ver con la campaña electoral de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, fíjense ustedes que en el fondo de la cuestión utilizan a Tierra del Fuego como chivo expiatorio para tomar una medida que ni siquiera beneficia a la industria radicada en el continente, ¿no? Pensemos eso, porque no es una medida que es para favorecer la generación de empleo en otra provincia del país. Es una medida de corte netamente extrema, digo, liberal, y que está pensada en bajar aranceles, la lógica de siempre, para que entren los productos importados a mansalva y que se destruya el empleo en la Argentina. Entonces, digo, no compartimos de ninguna manera esta decisión y lo que sí creo es que, bueno, actuar en consecuencia para ver de qué manera podemos hacer que el gobierno nacional revierta esta medida. Una de las declaraciones que nos llamaba la atención hace instantes nada más cuando hablábamos con el diputado Santiago Pablo y tenía que ver con esto de los fueguinos le sostuvimos la vela a las empresas que se llenaron de plata y ahora se levantan y se van. ¿Coincidís en esto? No, me parece no sé, digo, no quiero contestarle a nadie, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer, análisis de la situación, de las realidades que nos tocan atravesar de una manera, más compleja, más realista en términos de lo que vivimos en Tierra del Fuego. Me parece que nosotros lo que hoy nos compete justamente es ver primero de qué manera, cómo hacemos para que el gobierno nacional revierta esta situación. Creo que todos los referentes de la Libertad Avanza en Tierra del Fuego, sobre todo los que tienen responsabilidad con cargos legislativos, deberían estar viendo de qué manera se viajan a Buenos Aires a golpear puertas en los ministerios, como nos tocaba hacer a nosotros en su momento, y tratar de pelear por Tierra del Fuego. Bueno, deberían estar haciendo eso. Deberían estar convocándonos para que los acompañemos a que el gobierno nacional repiense esta situación. Digo, me parece de un nivel muy paupérrimo, ¿no? Plantear que, bueno, ahora las empresas tienen sus temas y para eso hay que controlarlas, por supuesto, pero acá hay un sistema que funciona en Tierra del Fuego hace más de 50 años, que es una promoción económica e industrial, que tiene seguridad jurídica, que tiene un objetivo geopolítico y soberano, donde se produce, donde se incorpora tecnología, donde se invierte, donde viven nuestras familias, ¿no? Los vecinos de nuestra ciudad, los vecinos de Río Grande. Entonces, primero por los vecinos de Río Grande, digo, por quienes trabajan en las fábricas, pero también por todo el resto de los vecinos que de una u otra manera estamos vinculados a ese sistema económico que generan las fábricas. Lo que hay que hacer ahora es defender a nuestra provincia y a nuestra ciudad. Me parece que es la responsabilidad que tiene que tener cualquiera que forma parte, en este caso, de un gobierno nacional. Martín, buen día. Lo que se está planteando a esta hora es podríamos denominarlo una especie de lockout patronal, mitad lockout patronal, mitad paro sindical, si se quiere. Las empresas han adelantado algunas cosas por distintos canales. Mirgor ha dejado trascender que el 60% de su personal correría cierto riesgo. Por otro lado, Luis Gali de Newsan advierte que va a ser muy difícil seguir produciendo celulares y electrónica en Tierra del Fuego. Pero a su vez hay un decreto que ingresa al escenario recién, mejor dicho,
en la jornada de mañana. ¿Qué queda por hacer en este corto tiempo teniendo en cuenta precisamente la situación no solamente electoral en Buenos Aires, sino que tanto el gobierno de la provincia como los municipios y demás tienen canales limitados en lo que tiene que ver con el diálogo con el gobierno nacional? No, claro, a ver, es una decisión estrictamente del gobierno nacional, de sus ministros, que además se va a profundizar porque el propio Adorni dijo que se van a tomar nuevas decisiones. Digo, tenemos el anuncio de que en 2026 se bajan a cero los aranceles. Es un golpe muy duro para nuestra industria. Hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Es un golpe muy duro para nuestras industrias. Recién lo leía al ministro Sturzenegger hablando de que Tierra del Fuego debería ser un gran parque de diversiones o algo por el estilo. Digo, desde un lugar, me parece, de un porteñismo, de un centralismo espantoso, de no conocer la realidad de los territorios, de no saber que Tierra del Fuego es una provincia que no solo produce celulares, lo cual está muy bien, sino que también tiene una diversidad de producción desde el punto de vista del plástico, el textil, la producción ganadera, digo, la química. Tenemos, la verdad, que una provincia también muy rica en recursos naturales. Es como querer escindir a una parte de nuestro territorio que es fundamental, que es clave y que es estratégico. No me sorprende de este gobierno, lo que sí hay que tener en claro que en este caso el presidente Milei ha incumplido su palabra. El presidente Milei ha incumplido su palabra porque, mencionaron en más de una oportunidad, previo al balotaje de las elecciones de 2023, de que no corría riesgo Tierra del Fuego. Bueno, hoy se está haciendo lo contrario. Entonces, esto hay que tenerlo bien en claro. Insisto, más allá de los esfuerzos que podamos hacer nosotros, yo estoy en Buenos Aires en este momento, ahora me voy a reunir con una empresa muy importante acá, estamos en contacto con el sector de los trabajadores en toda la provincia, bueno, haciendo todo lo que se pueda para que el gobierno reflexione, recapacite y comprenda de que esta situación, es devastadora en términos productivos para nuestra ciudad y que hay que tratar de revertirla de la manera que sea. Martín, en base a las charlas, a las conversaciones que estás teniendo con los empresarios, con los dirigentes gremiales, ¿es mensurable el impacto? Recién utilizabas un calificativo que me parece llama la atención, esto de es un impacto devastador. ¿Ese impacto es mensurable hoy? ¿Se puede estimar qué significa esto para la fábrica, No, a ver, para la industria local? significa caída de la productividad, y la caída de la productividad es pérdida de puestos de trabajo. Y para nosotros que se pierda un puesto de trabajo, 50, 100 o 1000, es complejo. Y cuanto más sean, más devastador es. Y digo esto en contraposición a lo que plantean algunos de los ministros nacionales, que dicen, bueno, se van a perder algunos empleos. Y bueno, se ve que no les importa la vida de las familias, de la gente, la realidad de nuestra provincia. Me acuerdo cuando un ministro también decía, no pasa nada, total, se van todos de Tierra del Fuego si ninguno es de ahí. ¿No se acuerdan, no? Que el mismo que dijo que estábamos de remerita bueno, y demás. Frigerio. Entonces, es la misma lógica, la misma matriz. Es esto de pensar a la Argentina desde el centro, de no comprender la importancia que tienen los desarrollos industriales en las periferias de la Argentina. Bueno, lo que hacen en Tierra del Fuego con saña, porque aparte uno los ve y parece que hasta se divierten con lo que están haciendo, significa, proyectar un futuro para la Argentina de un país chico, ¿no? Claramente quieren un país chico y la verdad es que nosotros vamos a pelear siempre por otra realidad en la Argentina y sobre todo en nuestra provincia. Martín, cuando se habla de reuniones en Buenos Aires con algunas empresas, ¿son empresas vinculadas directamente a la producción electrónica, lo que está en discusión ahora, o son empresas que tenían algún tipo de proyección para Río Grande en sus distintas actividades? En los dos casos, empresas importantes que hoy tienen mucho personal, mucha mano de obra, muchos trabajadores a cargo de sus líneas de producción y que ven con incertidumbre la continuidad de la actividad productiva, pero también con algunas empresas que estaban evaluando radicarse en la ciudad de Río Grande, algunas que ya hasta te diría tenían listas las líneas de producción y que a partir del anuncio de ayer están viendo con una incertidumbre tremenda lo que puede llegar a suceder. Entonces nos golpea desde dos puntos de vista y me parece que esto además
es algo que hay que comprenderlo en su magnitud. No es solamente la industria electrónica o la producción de celulares, es, digo, la industria electrónica y todos sus derivados, porque ustedes saben muy bien que hay una economía, digamos, que genera valor y que además tiene varios anillos a su alrededor que tienen que ver con los empleos indirectos que se generan a partir de la actividad industrial. Entonces, eso también nos preocupa, ¿no? La caída fuerte de la actividad en nuestra ciudad puede impactar negativamente en todo aspecto. Martín, ¿cómo sigue esto en la jornada de hoy? Mencionabas encuentros con grupos empresarios, entiendo reuniones con el gabinete, pude hablar hace un ratito con concejales de la ciudad de Río Grande, también muy ocupados en relación a esto. ¿Cómo sigue hoy? Una jornada Bueno, a ver, en la que estamos en las horas previas a la publicación del decreto. bueno, a ver, todos obviamente conectados, yo desde acá con todo lo que sea necesario y posible de hacer dentro de las limitaciones que cada uno tiene o las posibilidades, pero tratando de que esta situación, insisto, se revierta. Sí, que esta decisión que se ha tomado, vuelvo a reiterarlo del inicio, por una medida esencialmente de corte electoralista de un ministro de la Nación que es candidato y que quiere ganar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la realidad. Entonces, hay que decirlo con todas las letras. Y nadie se puede hacer el desentendido. He escuchado a alguno en la provincia hoy diciendo, bueno, si no está el decreto, o sea, son ignorantes. La verdad que, digo, después de los anuncios de Adorni, de los tweets de Sturzenegger, digo, salvo que Sturzenegger también sea considerado un ignorante porque, digo, no hemos leído el decreto en teoría y por eso nos llaman ignorantes. Miren, hay un anuncio muy concreto y celebrado por el gobierno nacional. Entonces, ¿cómo no vamos a preocuparnos? Por supuesto que estamos todos preocupados por esta situación. Deberían estar todos, absolutamente todos preocupados, ¿no? Los oficialistas también, La Libertad Avanza, sus referentes en Tierra del Fuego, en Río Grande, deberían estar preocupados y ocupados para que el gobierno nacional revierta esta decisión que nos va a golpear muy fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos hoy haciendo y tratando de poner toda la fuerza que sea necesaria para que esta situación se revierta. Martín, en términos políticos, esto puede también apurar conversaciones que quizás justamente en el marco de un año electoral no se estaban dando, digo, dejar algunas diferencias de lado que puedan existir con otros sectores y en definitiva ponerse espalda con espalda en defensa de lo que sucede en Tierra del Fuego. Mira, me tiene sin cuidado el año electoral, Emi. Sinceramente te lo digo, me tiene sin cuidado cuando veo que el riesgo que corremos acá en nuestra ciudad es tremendo y puede ser, como te decía, devastador para la actividad productiva y la pérdida del empleo. La verdad es que me tiene sin cuidado lo que pasa electoralmente. No es algo que hoy esté sinceramente en mi cabeza. Está, la verdad, la preocupación y la acción dentro de todas nuestras posibilidades para que el gobierno nacional reflexione y retrotraiga esta decisión tremenda para nuestra provincia. Intendente, le agradecemos por su tiempo, seguiremos atentos a lo que suceda y aguardando sobre todo novedades sobre las gestiones que se realizan en Buenos Aires. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo, hasta luego. El intendente de la ciudad de Río Grande, Martín Pérez, en diálogo con FM Origen desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra justamente liderando algunas gestiones para ver, dentro de las posibilidades de cada uno, qué se puede hacer para destrabar una situación que es inminente.